Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Este es el último episodio de 2022 y hoy vamos a hablar de viajar en furgoneta, porque este estilo de viaje es algo que me he planteado un sinfín de ocasiones. De hecho, es algo que Adrián y yo hemos valorado de cara a 2023, pero ya veremos si se da la oportunidad. Lo que tengo clarísimo es que de hacerlo llevaríamos un seguro acorde al tipo de viaje, como siempre hacemos. Estoy hablando, como no podía ser de otra forma, del IATI Camper, un seguro de viajes que es 2 en 1. Incluye un seguro para tu furgoneta camperizada con 3 opciones a elegir: el IATI Camper Terceros, que es la opción más económica; el Premium, que es un seguro a terceros con algunos extras como robo, incendio, etc. y el IATI Camper Todo Riesgo, que es el más completo. Como te decía, es un seguro 2 en 1 porque además de cubrir tu casa sobre ruedas, te cubre a ti. Es un seguro para viajar en autocaravana por Europa y por España también, con una cobertura de hasta 50.000 euros de gastos médicos por persona, y en el que también se cubren deportes de aventura, tu equipaje dentro de la furgo e incluso tecnología, material deportivo y también tu mascota. Como ves, es un seguro súper completo. Si quieres seguir investigando y contratarlo, entra en el enlace que he dejado en la descripción del podcast y tendrás un 5% de descuento directo. Además de IATI, esta temporada también nos acompaña Level, la aerolínea low cost que conecta Barcelona con algunas de las capitales más interesantes del continente americano, como por ejemplo Nueva York, Los Ángeles, Santiago de Chile, Buenos Aires, etc. Y además lo hace con el foco puesto en reducir residuos, que ya sabéis que es algo que me interesa muchísimo. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy sencillo. Tienen un sistema de pre-order de comida y así pueden calcular mucho mejor la comida que llevan a bordo. Eso evita desperdicio alimentario y además el avión lleva la carga justa y necesaria que necesita. Son pequeños gestos que marcan la diferencia, y si a eso le sumamos una tripulación majísima, pues oye, un 10. Nosotros hemos volado con ellos en 3 ocasiones y nos encanta su filosofía. Échale un vistazo a su web, que también la vas a encontrar en la descripción, para saber las tarifas y todos los destinos disponibles. Y ahora sí, nos bajamos del avión y volvemos al mundo camper de la mano de una de las personas que más saben del tema en España. Él lleva 4 años viviendo en una casa sobre ruedas, es el autor del libro Vivir y trabajar en furgoneta y una máquina de los podcasts, tanto que tiene varios. Vamos a ver si no me dejo ninguno. Cómo viajar es uno. Emprendiendo y viajando. Viajando simple y charrando y viajando. No sé si me dejo alguno. Íñigo Mendía, buenos días, bienvenido al podcast. Hola Carla, que millones de gracias por invitarme, me hace muchísima ilusión estar aquí contigo y aprender un poquito de alguien que hace unos podcasts de viajes tan chulos y nada, muchas ganas de charlar contigo, gracias. Bueno, igualmente, porque vamos, creo que es mutuo. Yo también tengo mucho que aprender de ti, tanto de furgos como de podcast, porque como ya hemos visto, tú un día te levantas, haces un podcast, otro día otro podcast. O sea, madre mía, no sé de dónde sacas el tiempo para todos los proyectos que haces, pero bueno, hoy nos vas a contar un poco, porque tú en la actualidad eres creador de contenido multicanal, tienes tu podcast, tu libro, estás produciendo un documental que también me gustaría que luego me comentaras un poco, blogs, haces mentorías. Y todo lo haces desde el camión en el que vives, que ahora mismo estás en el camión. Me ha hecho mucha ilusión cuando hemos iniciado la videollamada ver el camión por dentro. Y bueno, mucha gente te conoce así, con esta vida, pero los oyentes de este podcast, del podcast de La Maleta de Carla, ya saben que a mí me gusta rebobinar un poco para saber cuál es el camino que te ha traído hasta aquí. Entonces, una cosa que me ha parecido curiosa es que tú dices que nunca fuiste buen estudiante y que acabaste estudiando un módulo de diseño gráfico por descarte. Eso te llevó como becario al Diario Vasco y acabaste trabajando allí. Pero pasado un año lo dejas. Cuéntanos un poco qué pasó para que dejes ese trabajo que creo que además te gustaba. Sí, a ver, cuando empecé sobre todo me gustaba y a ver, estaba en una situación que yo era muy joven, pues tenía 20, yo qué sé, 21 años o lo que sea, y la gente era mucho más mayor. Y entonces, no, bueno, igual por mi forma de ser también, pues no tenía muchos compañeros, amigos, y eso también, pues yo creo que no ayudó. Pero efectivamente el trabajo era como el sueño de cualquier diseñador gráfico que acaba de terminar de estudiar. O sea, estaba diseñando la publicidad que sale en la web más visitada con mucha diferencia de mi provincia, de Guipúzcoa. Así que era guay, pero sí, enseguida pues vi que no estaba muy motivado, empecé a estudiar también informática a la vez y vi que era para mí muy complicado el trabajar y estudiar, ¿no? Además, como mal estudiante, pues imagínate, pues peor.
y acabé dejándolo, sí. Me parece súper curioso tu trayectoria laboral, porque pasas de hacer de diseñador gráfico en el Diario Vasco, como dices tú, una de las páginas más leídas de Internet, a trabajar en una tienda de móviles. Cuéntanos un Sí. poco esa transición. Vamos a ver, ¿cómo pasa eso? Sí, bueno, pues efectivamente, yo seguí estudiando un poco informática y también me cansé, como bien desastre que era yo. Y claro, mi padre me decía, pero bueno, tendrás que hacer algo con tu vida, ¿no? Y yo, sí, sí, bueno, voy a empezar a buscar trabajo. Y claro, yo, pues, de diseñador gráfico, pues sí, tenía un poco de experiencia, pero tampoco me apetecía trabajar. Y era siempre un friki de los móviles. Por aquel entonces no había smartphones, se había anunciado el iPhone y tal, pero bueno, la gente, yo me acuerdo que cuando les vendías un teléfono con un smartphone, la gente lo primero que decía, pero yo no quiero internet, ¿eh? Yo lo quiero, pero sin internet. Ah, mira, a día de hoy. Ahora, ¿eh? Sí, y bueno, yo creo que me cogieron por friki, porque al final no tenía nada de experiencia de cara al público y hubo unas casualidades de que había una baja de maternidad, iban a coger una persona, esa persona dijo que no en el último momento y ahí aparecí yo. Y así es como me pasé 5 años trabajando en diferentes tiendas de telefonía móvil. Encantado, además, que mucha gente veía ese trabajo como, bueno, si no encuentras otra cosa y tal. No, no, me encantaba. Prefería eso mucho más a trabajar de diseñador gráfico. Por estar, sobre todo, yo creo, en contacto con la gente. Mm. Me gustaba ayudarles más que venderles cosas, que muchas veces por eso pues los jefes igual no estaban tan contentos conmigo, ¿no? Porque sí, caía muy bien a los clientes, pero no vendía. Qué bueno, qué bueno. Y te pasas 5 años vendiendo móviles y en tiendas de telefonía Sí. y también lo dejas una vez más para poner rumbo a Australia. ¿Qué se te había perdido a ti en la otra punta del mundo? ¿Tú siempre habías sido viajero? Pues no, mira, a diferencia tuya, que ya sé que desde bien joven pues te gustaba mucho viajar, Mm. yo sí que viajé un poquito. Mira, me acuerdo que hice Interrail con 17 años y ese viaje fue increíble, pero tampoco estaba muy motivado a viajar. Pero bueno, pues conocí a una persona, una chica italiana de Roma, y bueno, pues no estábamos convencidos los dos de, bueno, ella estaba de Erasmus donde estaba viviendo yo, y cuando acabó, se volvió a Roma, empezamos una relación a distancia, y dijimos, bueno, estamos muy bien juntos, pero no queríamos vivir, ella no quería vivir ni en Roma, ni yo en Donosti, entonces pues buscamos un sitio en el mapa donde irnos juntos y empezar una nueva vida, ¿no? Ni más ni menos Sin, que la sin, otra sin punta del fecha de vuelta. planeta, ¿no? Y bueno, sí, había países, porque ya acaba de terminar arquitectura, y entonces dijimos, bueno, pues algún país donde se puede encontrar más o menos fácil trabajo de arquitecto, ¿no? Y apareció en países como pues, Brasil, apareció Canadá, Estados Unidos, no sé, un montón de países, y entre ellos Australia. Y a mí, yo siempre me había quedado con la espinita de ir a Australia. Y entonces, pues entre los dos decidimos y nos plantamos en Australia en 2014, sí. Qué bueno. ¿Te fue difícil tomar la decisión de dejarlo todo e irte a Australia? Porque muchas veces, hablo por mí, ¿no? Cuando tomo este tipo de decisiones de hacer viajes más largos, sin billete de vuelta, bueno, a mí me supone un poco de conflicto personal, ¿no? Dejar el confort, dejar a la familia, dejar a los amigos e irme, que es lo que más me gusta en el mundo. Entonces, ¿a ti te pasa eso? ¿Tuviste algún miedo? ¿Te resultó difícil tomar esa decisión? La verdad es que no. Siempre, bueno, como bien dice mi padre, soy bastante inconsciente, entonces no pienso demasiado en las cosas. Y bueno, pues yo lo veo como una cualidad bastante buena. Pero sí, sí, no, estaba bastante decidido. Es más, lo dejamos con mi pareja justo antes de irnos a Australia y yo dije, a mí me da igual, yo me voy. Y luego me fui yo solo. Y luego ella vino un par de meses más tarde. Wow, esto no lo sabía, esto no lo sabía. O sea, que al final te fuiste solo, ya Sí, sí, tenías la decisión tomada y dijiste: "Mira, tal cual. te vengas tú o no te vengas, yo me voy". Sí, sí, yo ya estaba como convencido, tenía tantas ganas que yo me voy. Qué curioso. Oye, en Australia conseguiste trabajo como friegaplatos, pronto te ascendieron a ayudante de cocina, además en la Armada, australiana, que esto también es una cosa que me choca muchísimo, no sé, como que no, cuando lo leí digo: "No me lo esperaba, esto sí que no me lo esperaba". Y durante unas vacaciones decidisteis alquilar una furgo para hacer un pequeño viaje. Entonces me gustaría que nos contaras cómo fue ese primer contacto con la vida sobre ruedas. Sí, efectivamente, pues los primeros días que tuvimos de vacaciones, dijimos, "Bueno, ¿y qué hacemos?". Porque además Australia es carísimo, acabamos de llegar prácticamente y sí, estamos trabajando, pero no tenemos muchísimo dinero. Y dijimos, bueno, vamos a hacer lo que hacen los australianos aquí, pues viajar en furgoneta. Y buscamos una empresa, alquilamos,
A ver, yo creo que ninguno de los dos estamos muy convencidos, pero a mí me flipo. Y yo creo que una semana más tarde ya compramos la primera furgoneta. Una semana. Sí, pasaría una semana. Sí, sí, sí. Y Después además, de unas vacaciones cortas, además, porque creo que no fueron muchos días. sí, 5 días creo que fueron, 4 o 5 días. Menuda Sí, sí. apuesta, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Pero bueno, pues como decía, pues tampoco tenía mucho dinero, pero pues tenía, creo que gastamos 800 euros en esa primera furgoneta. No era una furgoneta camper, era una monovolumen. Lo Mm. que pasa es que todos los asientos se tumbaban y entonces podías dormir pues cómodamente dentro. Y yo era lo que quería, ¿no? El poder viajar y dormir ahí sin tener que pagar un hotel en Australia. Ya, porque los precios, me imagino, bueno, es que te compensaba Sí. muchísimo más seguro esa furgoneta de 800 euros que irte gastando en cada uno de los alojamientos, pues a lo mejor 150 euros la noche o una cosa así, es que ya lo tenías amortizado, vamos. Sí, sí, sí. Y luego además que vendí esa furgoneta, incluso le sacamos dinero, porque claro, 800 euros es el precio que yo conseguí, pero en realidad no era el precio de mercado. Me encanta. Os comprasteis la furgo y aunque en ese momento la utilizabais para escapadas, ya os planteasteis, hubo un momento en el que os planteasteis vivir en la furgo, o tú te lo planteaste vivir en la furgo. Háblanos un poco de esta transición, ¿eh? De pasar de hacer fines de semana, escapadas, viajes, Sí, a decir, es que yo creo que quiero vivir dentro de esta casa con ruedas. sí. Bueno, por supuesto, esa furgoneta, pues yo creo que a nadie en su sano juicio se le ocurre vivir en esa furgoneta, ¿no? Pero luego la vendí, como bien he dicho, y compramos otra mejor. Y luego ya la vendimos también y compramos otra mejor. Y ya en esa tercera, que ya tenía cocina, podías estar de pie, eh, a mí se me pasó por la cabeza, "Joder, yo creo que podría vivir aquí". Y había visto en internet que había gente viviendo en una furgoneta. Incluso sabía la historia de alguien que vivía en una casa, un americano, una casa de pues, 300 metros cuadrados, con un terreno enorme, y había dejado todo para irse a vivir a una furgoneta que era más pequeña que la que yo tenía. Y ostras. Y bueno, pues era una idea bastante loca y se lo propongo a ella. Y le digo, oye, ¿qué te parece si nos mudamos? Porque además ya teníamos fecha de vuelta a España, ¿no? Entonces Mm. nos quedaban, pues yo qué sé, como 6 meses o algo así. Y le digo, ¿qué te parece si nos mudamos a la furgoneta? Y se lo vendí bastante bien, porque no era muy bueno vendiendo móviles, pero vendiendo ideas, creo que sí que soy bastante bueno. Cuando estoy muy así, y además, pues le ataqué un poco por donde a ella le podía doler, ¿no? Pues le decía, claro, es que Australia, con lo caro que es, tú imagínate, y le hice el cálculo de cuánto estábamos alquilando un piso, que tampoco era carísimo, pero bueno, le hice el cálculo de cuánto dinero íbamos a ahorrar en esos meses que nos quedaban, y bueno, yo estaba convencido de que me iba a decir que no, y todo. Y me dice, déjame pensármelo, y 2 días más tarde me dijo que sí. Y yo ni siquiera estaba convencido. Pero bueno, dije, o sea, se ha dicho que sí, o sea, esto hay que aprovecharlo. Qué buen plan de Y marketing le nos debiste plantamos con él. hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, duró poco, porque luego me abandonó en la furgoneta y dijo: "Yo no aguanto esta mierda, ahí te quedas tú solo". Y creo que 1 o 2 meses más tarde, ella se buscó un piso compartido y me quedé yo solo en la furgoneta. Porque una cosa, cuando decidisteis hacer esta transición a la furgoneta, ¿dejasteis el piso o lo dejasteis o esperasteis un poco a iros a vivir para ver qué tal funcionaba y tener el piso como de plan B por si acaso? ¿O no? ¿Lo Qué va. dejasteis? No, no, lo dejamos. Además, como íbamos a pagar un piso en el que no íbamos a vivir, con lo caro que era. No, 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 lo dejamos, sí, sí, sí. Y además, que claro, pues yo no tenía muchas cosas, pero ella pintaba cuadros, cuadros grandes. Entonces, imagínate. ¿Cómo era la furgoneta? Para que nos hagamos una idea de qué tamaño estamos hablando, qué tipo de furgoneta era, para darnos una imagen mental para la gente que nos está escuchando, que se pueda imaginar cómo podía ser eso. Sí, a ver, era una Ford Econovan del año 87, ¿vale? O sea, ya muy antigua. Con óxidos, pero era muy bonita. De estas que la ves y dices, ostras, qué chula. Tenía el techo elevable, de estos que tú desde dentro puedes empujar hacia arriba para poder estar de pie y tal. Y luego era muy sencillita. Eran como dos bancadas que luego se convertían en cama y una cocina. Pero ya digo, era muy bonita, era antigua y luego tenía la particularidad que además funcionaba, tenía como dos depósitos, uno de gas y otro de gasolina. Mm. Entonces tú al encender podías decidir si arrancarla con gas o gasolina. Y era muy barato de conducir a gas además. Claro. Pero claro, la mudanza me imagino que tuvo que ser interesante, porque tú dices que tenías pocas cosas, pero ¿cómo lo hicisteis entonces? ¿Tuvisteis que Sí. reducir mucho
vuestras propiedades, pero ella pintando, ¿cómo hizo con sus cuadros? Sí, bueno, pues llevar los mínimos, pero ahí los llevaba. Teníamos como un par de sitios que estaban más o menos cómodos para que estuviesen los cuadros, bueno, más o menos cómodos, pero claro, como ya sabíamos que nos íbamos a ir y además no íbamos a coger un billete de vuelta a Europa y ya está, Mm, sino que la idea era viajar por el sudeste asiático. mm. Entonces cogimos, vendimos muchísimas cosas, regalamos un montón de cosas. Vino gente muy curiosa a casa, además. Me acuerdo que alguien venía por una cosa, se acaba llevando un montón de mierdas, porque eran mierdas. Y lo que queríamos guardar lo metimos en un par de cajas y las enviamos a casa por mar, que creo que tardaron 3 meses en llegar. Casi llegamos a Tardaron la vez casi, nosotros. casi más las cajas que vosotros, ¿no? Sí, sí. Y nada, pues ya íbamos con poco equipaje, era el que íbamos a utilizar para viajar por el sudeste asiático. Entonces eso fue bastante fácil. O sea, no es que Mm. nos quedamos ahí con todos los trastos en ningún sitio. Bueno, pero lo que tiene, yo creo que lo que tiene hacer viajes largos o mudarte a una furgoneta es que te vuelves mucho más minimalista y viajas únicamente con lo que necesitas y bueno, ya lo dices tú, viajando simple. Es que es así. Sí. Decidís volver a España, de camino a España vais parando en diferentes países del sudeste asiático un poco para aprovechar el coste de los billetes, ¿no? Y conocer así otros países. En Tailandia le pides matrimonio a tu pareja, pero al volver a España pues la cosa no va bien y os acabáis separando y esto creo que fue un punto de inflexión muy importante en tu vida. Sí, qué interesante, me has dejado un poco así porque esto no lo sabe mucha gente, la verdad. No lo suelo contar porque, bueno, es algo bastante curioso, pero sí, así fue. Estábamos muy bien, sobre todo en Australia había ido todo genial, viajando por el sudeste asiático genial y efectivamente pues llegó Tailandia y en un restaurante muy guay, que además estamos acostumbrados a ir a sitios muy baratos, dije, venga, hoy vamos a ir a un sitio muy guay. Y ahí pues le pedí matrimonio, todo genial, volvimos a Donostia, mi ciudad. Estuvimos ahí, pues, yo qué sé, pues casi un año, pero sí, las cosas pues no estaban muy allá. Decidimos posponer la boda y finalmente pues lo dejamos. Y bueno, fueron unos meses bastante jodidos, la verdad. Pero bueno, pues luego hubo un día concreto, que fue el día de mi 30 cumpleaños, que dije, no puedo seguir así. O sea, estoy amargado, estoy deprimido, tengo que hacer algo. Y y en vez de hacer una cosa, pues hice todas. Bueno, yo dije, en Australia era muy feliz. Igual vuelvo a Australia, pero antes de dar el salto a eso, voy a intentar hacer las cosas que hacía en Australia aquí, en mi tierra. Y empecé pues a conocer a gente nueva, empecé a viajar otra vez, porque llevaba sí, casi, sí, desde que había vuelto a Australia que no viajaba porque no tenía dinero y tal. A comer más sano, a hacer ejercicio. Y bueno, fue un cambio radical, que me acuerdo que de un día para otro mis amigos me decían, ¿qué te pasa? O sea, ¿te estás drogando? Tienes una energía y una... Y fue genial. Y empecé a hacer couchsurfing, a hospedar a gente en mi casa, que eso, bueno, fue brutal. Y un montón de cambios que a partir de ahí, bueno, pues estoy encantado. También empecé a hacer cada mes un reto nuevo, me proponía cosas y muchos hábitos a día de hoy los mantengo, pero eran hábitos que decía, esto lo voy a probar 30 días. Y, y me hacía estar motivado. Así que fue una ayuda y un cambio brutal. Sí. Me parece súper curioso porque esto de los retos de 30 días, por ejemplo, Adrián, mi pareja también lo hacía. Y la verdad es que era súper motivador ver cómo conseguía, por ejemplo, hizo un reto de no morderse las uñas en 30 días. Y a día de hoy sigue sin mordérselas, que me parece, vamos, un milagro de verdad. O un reto de no beber café. Esto no lo ha mantenido. Pero bueno, como que es algo que para el que nos esté escuchando, la verdad es que creo que es un consejo súper bueno, ¿no? Que cuando estás ahí en un bucle negativo, buscar las cosas que te hicieron feliz en algún momento, intentar imitarlas, ¿no? En tu día a día, creo que es un muy buen consejo. Tú en España, cuando volvisteis de Australia, te habías comprado un piso, habías vuelto a trabajar, te compraste una furgoneta también, pero seguías siendo para vacaciones. Y una vez más decides romper con todo eso. Tú eres como un ejemplo de persona que cuando lo tiene todo, todo lo que parece, ¿no? Que es el ideal de la vida perfecta,
rompes con todo. Me imagino que a tus padres les explotaría la cabeza un poco, ¿no? Y una vez más decides dejarlo todo otra vez. Y creo que hay un libro ahí que te influenció bastante, ¿no? La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, efectivamente. Bueno, había tenido una furgoneta y la vendí y me compré otra. Y la estaba haciendo, ¿vale? Era la primera además que la estaba construyendo yo con mis Lo estabas manos. haciendo tú, ¿eh? La estabas Y camperizando. sí, y digo: "Jo, es que aquí sí que podría vivir". O sea, está muy, muy contento. Y entonces, pues por casualidad, no sé cómo llegó ese libro a mí, La semana laboral de 4 horas, y entonces hablaba mucho de vivir viajando. Y además de hacer eso posible gracias al emprendimiento, que era algo que a mí no se me pasaba por la cabeza nunca. Mi padre además siempre me había dicho: oye, ¿por qué no pones una tienda de telefonía móvil? Oye, ya que llevas tantos años y tal, móntatelo por tu cuenta. Y yo, qué pereza, empleados, quebraderos de cabeza, que no, ni queriendo. Eso, emprender me parece una locura. Pero ese libro eh, me hizo darme cuenta que quería vivir viajando y que igual una forma de conseguirlo era emprender. Aunque no me apeteciese, al final el dinero hace falta, ¿no? O normalmente hace falta. Y nada, pues hubo algún suceso en mi trabajo, que yo me acuerdo de hablar con mi compañera y decirle: oye, creo que tienes que dejar el trabajo, o sea, que no estás bien, yo si fuese tú, o sea, déjalo. Y me acuerdo irme a dormir, estaba bastante cansado, y de repente abrir los ojos y decir: no, no, el que tiene que dejar el trabajo soy yo. Y no porque esté mal, sino porque es que quiero cumplir ese sueño de vivir viajando. Y ahora, aunque yo me esté diciendo a mí mismo que no, porque no tienes dinero, porque no tienes un trabajo online, porque no tienes la posibilidad de hacerlo, en realidad no tienes, yo qué sé, no tienes pareja, hijos que están en un sitio que no se quieren mover y tú sí, o tienes unos padres enfermos o circunstancias que no me lo permitiesen, que en realidad, bueno, casi todas te lo permiten con ciertos cambios, pero no sé, dije, es que igual el día de mañana me arrepiento de no haberlo intentado. Y ese miedo a en un futuro arrepentirme fue lo que hizo decirme: venga, a tomar por culo, vamos a dejarlo todo. Y me acuerdo, sí, ir a donde mi jefe, decirle: oye, ¿qué tal si empiezo a trabajar online? Que hay muchas tareas que se hacen solo con el ordenador. Me dijo: no, Íñigo, si eso fuese posible, lo haría yo y no tú. Y yo, vale. Y yo, pues nada, pues me voy. Es que quiero cumplir este sueño. Y nada, pues estuve unos meses más y me puse una fecha, el 29 de junio de 2018, y me fui, sí. Qué bueno, ¿eh? Qué bien sienta, ¿no? Cuando lo no sé, como que te estoy escuchando y es como, Sí, sobre todo ahora, sí, en ese momento había más incertidumbre, pero ahora guay, sí, sí. eso, tenías incertidumbre, te daba vértigo, imagino, ¿no? Sí, porque a pesar de ser un inconsciente, bueno, me acuerdo que decírselo a mi padre, pero tú qué te crees, que tienes 18 años, que tendrás que asentar la cabeza en algún momento. O sea, Estoy muy pero... fan de mi madre, tengo que decir. Y nada, la verdad es que, bueno, pues algunos miedos tenía, pero, pero tenía mucho más miedo a arrepentirme. Mm. Entonces, creo que eso es muy potente, ¿no? Es decir, es que igual el día de mañana no puedo hacer esto. Y creértelo. Sí. Tú has dicho que fue en 2018 que dejas el trabajo y ya te lanzas un poco a esta aventura. ¿Cómo enfocas el inicio de esta aventura? Tú dices que habías mirado, ¿no? De emprender, pero ¿cómo te ibas a ganar la vida y a mantener de nuevo este estilo de vida que, pues no tenías? ¿No tenías ahorros? ¿Ibas a iniciar algún proyecto? ¿Cómo fue ese principio? Sí, tenía un poco de ahorros, pero vamos, pues no sé si eran 6.000 euros o algo así, que, bueno, pues es que te dan un respiro muy importante para, en mi caso, fue formarme y a la vez que me formaba, poner en marcha esas cosas que iba aprendiendo y que se me ocurrían. Yo cuando salí tenía muy claro que iba a ganar dinero con páginas web de afiliación de Amazon. Yo digo, voy a hacer 10 páginas si hace falta y con que cada una me dé 100 euros, yo ya tengo de sobra para vivir viajando, ¿no? Pero me puse a hacerlo, bueno, me puse a estudiarlo primero, me puse a hacerlas y dije: uf, qué coñazo esto. O sea, esto no me mola. Y entonces fui probando un montón de cosas diferentes. Pues probé a hacer también tiendas online donde la gente ya compraba producto en mi web, que ponían con una pasarela de pagos, pero luego pues había un vendedor que le enviaba el producto. También creé una plataforma de asistentes virtuales. Bueno, creé un montón de cosas que no funcionaban, pero aprendí un montón.
pero de repente, pues unas poquitas cosas, de pues esas 10 proyectos diferentes que probé, pues empezaron a funcionar poquito a poco. ¿Tú te diste un tiempo entre que empezaste a vivir en la furgoneta, dijiste, bueno, yo voy a probar esto un año, si en un año no he empezado a monetizar y a ganar dinero, tengo que hacer otra cosa? No, la verdad es que iba un poco a lo loco. Hombre, en principio, pues el dinero era limitado, entonces sí. Pero yo creía que me iba a cansar, o sea, que eso iba a ser como un experimento, o sea, yo ni vendí la casa ni nada, ¿sabes? Empezó a vivir ahí un amigo y bueno, pues yo seguí probando y hasta que efectivamente pues llegó ese día que me quedé sin dinero. ¿Y entonces? Bueno, además, no me quedé sin dinero. Hice cálculos y dije, es que no tengo dinero para volver a casa estando en el norte de Noruega. Pero ya las cosas empezaron a funcionar. Aunque no ganaba dinero, pues el podcast, por ejemplo, ¿no? El podcast de Viajando Simple, pues yo veía los números y digo, es que va muy bien. Y también acababa de terminar de escribir el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta. Pero claro, además no iba a recibir el dinero hasta 2 meses más tarde de las primeras ventas de ese libro, pero le llamé a mi hermana y le dije, mira, estoy aquí, he hecho cálculos, voy a ir muy justo para volver a casa, creo que ni llego. Entonces tengo bueno, el plan de que el podcast, como funciona bien, voy a encontrar patrocinadores y todo genial. El libro, por poco que se venda, algo se va a vender. Y luego, además, ahora en época navideña, pues voy a volver y voy a volver a FNAC, donde también trabajé una temporada, para la temporada de Navidades, ¿no? Diciembre y enero. Entonces, oye, déjame un poquito de dinero, con eso vuelvo y tal. Me dejó 1.000 euros, creo. Perfecto, volví a casa y todo se cumplió. Bueno, hubo una cosa que me encantó de mi hermano. Me dice, pero dices que vas a encontrar patrocinadores, pero como en el futuro, ¿a qué esperas? Si dices que va bien ahora, empieza ya. Y eso fue un clic de, ostras. Y efectivamente, pues me puse ya y para cuando llegué a casa, pues ya tenía mis primeros patrocinadores y como digo, pues empecé a trabajar en FNAC, a pasar la temporada navideña y el libro pues empezó a vender. Tampoco súper bien, pero se empezó a vender. Así que todo se cumplió. Me parece curioso también que le pediste dinero a tu hermana, te dio 1.000 euros para volver a casa. Tú gastabas muy poco dinero al principio con la furgoneta. ¿Nos puedes explicar un poco cómo iba el tema del presupuesto mensual, por ejemplo, en tus primeros años de furgoneteo? Sí, yo la verdad es que nunca me he manejado por presupuestos, pero siempre me ha gustado gastar poco. Es algo como que disfruto. No sé si tengo algún Te va muy ejemplo bien, ahí. el viajando simple te queda muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, gasto muchísimo más, pero en aquel entonces, claro, yo sabía que esos 6.000 euros con los que salí, claro, que cuanto menos gastase, pues más iban a durar. Y más margen iba a tener para ganar eso y para seguir disfrutando. Y a ver, tampoco considero que dije que no a muchas cosas, pues sí que no iba a tomar cervezas por ahí. Pero bueno, pues habrá mucha gente que necesitan eso y yo por suerte, pues sí, lo disfruto mucho con mis amigos y tal, pero también como no estaba con mis amigos porque estaba viajando por ahí, pues era un poco más fácil. Y bueno, pues al final el gasto era gasolina y comida. Y como cocino mucho también y me gusta, pues tampoco gastaba mucho y la media mensual de esos 2 primeros años era, si no me equivoco, 570 euros al mes, que ya digo que prácticamente todo era eso y luego un poquito pues mantenimiento de la furgoneta, pues, aceite, a una reparación, pero tuve también bastante suerte que no tuve grandes averías. Y sí, 570 euros he estado gastando de media al mes durante ese tiempo, sí. Muchísimo más barato seguro que vivir en un sitio fijo, vamos, por lo menos en mi caso, Sí, me sí, parece súper económico, la verdad. Te sí. lanzaste al mundo del podcasting, como comentabas, y como hemos dicho, tienes ya 4 podcasts, y te lanzaste en un momento en el que en España todavía era algo muy desconocido. Entonces, ¿cómo conseguiste que te escucharan? Sí, bueno, pues mira, voy a decir un truco que estoy seguro que eso fue un pelotazo bastante fuerte, pero sí, creé el podcast de Viajando Simple y no sé cómo me dio por ahí, pero dije, mira, me voy a meter en un foro que es muy famoso además en España, que es Furgo Volkswagen, y hablan pues eso, de furgonetas, ¿no? Y me presento y pongo, hola, soy Íñigo Mendía, llevo desde 2018 viviendo y viajando en una furgoneta, ahora mismo estoy en este país, pues, creo que es el podcast donde estaba, Suiza, Alemania, en la Selva Negra, si me acuerdo. Y estoy aquí y acabo de crear un podcast, por si a alguien le interesa, pues oye, que lo podéis escuchar en Spotify y todo eso. Y ese día que puse ese mensaje, bueno,
se multiplicó por 100 las escuchas de esa semana. Y a partir de ahí, la verdad es que hasta hoy, increíble. Sí, sí. Me imagino que el hecho de que fuera algo como muy nicho, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso es un podcast sobre viajes, ¿no? Hacemos Sí. entrevistas de viajes. O el caso de Pablo Strubel, que también hace entrevistas de viajes. O podcast, pues más enfocados a los viajes en general, pero el tuyo, que es mucho más nicho y más específico, eso imagino que a ese colectivo le debió interesar mucho. Es un buen consejo, ¿eh? Ese, Sí. para Y alguien que quiera hacer luego un podcast. es que la gente del mundo de las furgonetas somos Ya, muy pasionales con esto, ¿sabes? Es muy raro encontrar a alguien que tenga furgonetas, que tenga una furgoneta camper y no hable con sus amigos de furgonetas, ¿sabes? Que es algo como que lo llevas muy dentro y como, pues el otro día conocí a una persona que es que, o sea, yo le notaba con necesidad de que viese su furgoneta y me explicaba y mira y esto y lo otro. O sea, con una energía y una pasión y digo, claro, es que por esto todo el tema de las furgonetas funciona así. Sí. hablemos también de tu libro porque decides escribir un libro sobre la vida en furgoneta, ¿no? ¿Cómo enfocaste la escritura? Un poco, háblanos un poco del libro también para el que le interese que pudiera comprarlo. ¿Qué querías contar tú en ese libro? Sí, pues al final yo, bueno, considero que sé de muy pocas cosas en la vida, por no decir de prácticamente nada, pero de furgonetas sí sé. Entonces, De pues oye, pues, móviles. no, y de móviles, ya menos, ya me estoy un poco perdiendo, pero sí, sí, efectivamente, mira, en aquel entonces podía haber escrito un libro sobre móviles o sobre furgonetas. Por suerte decidí irme a por las furgonetas y contar un poco pues todo lo que había aprendido y sabía que a la gente que era más o menos nueva o incluso no tan nueva, pues que había cosas que le iban a venir bien, ¿no? Tanto para viajar en furgoneta como para viajar de forma más económica, pues porque por mi situación lo había aprendido, había tenido muchas furgonetas, estaba viajando en mi sexta furgoneta ya y bueno, también era pues como un proyecto más, como te he dicho, pues probé como 10 cosas diferentes. Bueno, la verdad es que fui a donde una persona que escribe muy bien y también le gustan las furgonetas y le dije, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre furgonetas o algo del tema? Y no me hizo caso. Y entonces dije, ostras, pues igual, aunque yo soy horrible para escribir, creo que el potencial que tengo yo para que la gente aprenda es tan bueno que compensa, ¿no? Aunque parezca que este libro igual lo ha escrito un niño, pero el aprendizaje que le va a dar es tan fuerte que al final dices, "Ostras, pues vale la pena". Y bueno, pues así se lo propuse. Me acuerdo que antes de empezar le dije la idea a un chico inglés que acababa de conocer y, y él me dijo, "Iñigo, eso es una idea increíble. Además, en España se está poniendo de moda el mundo de las furgonetas. Claro que sí, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo". Y al día siguiente me puse a escribir, hice un índice de qué temas quería hablar y al final como si fuese un blog, ¿no? Pues me puse a desarrollar cada capítulo. Qué bueno. Y se empieza a vender el 28 de octubre de 2019, ahí publicas la venta de tu libro y empiezas a vender ejemplares, paralelamente empiezan a llegarte patrocinadores, es un poco como que todos esos sueños que habías ido teniendo, ¿no? Ese gran cambio que habías hecho, esa decisión de emprender, empieza a funcionar. ¿Cómo te sientes al ver que ahora sí trabajar, viajar y además ganar dinero era posible? Sí, pues me sentía Dios, sinceramente. No, hombre, estaba cumpliendo, claro, un sueño. Yo siento como que he cumplido unos cuantos sueños durante mi vida, pero ese era el sueño, el vivir viajando y el hacerlo sostenible. Y bueno, era algo increíble, sí, sí. Qué bueno. Tú al principio has dicho que nunca habías sido muy viajero. Entonces, ¿en qué momento viajar se vuelve un sueño? Sí, pues en Australia yo creo que ahí empezó y muy ligado al tema de las furgonetas, Mm, porque luego el viaje del sudeste asiático también fue el típico viaje que vas como muy estresado, viendo muchos países en muy poco tiempo, que bueno, pues nos pasamos, pues no sé, más de un mes, que no mucha gente pues puede decir que se ha pegado un viaje de un mes, pero claro, igual vimos 4 países, ¿no? Y en cambio, el viajar en Australia con la furgoneta, buah, me hizo darme cuenta de lo que disfrutaba eso. Y, y luego también estuve 2 años sin viajar, cuando volví de Australia en casa, hospedando a la gente y escuchando las historias de otros viajeros y viajar sin viajar, porque al final es algo muy parecido a viajar, pero en tu ciudad, ¿no?
Y dije, pues que yo quiero hacer esto, quiero volver a viajar. Y empecé a hacer pequeñas escapadas, me acuerdo que en aquel entonces le robaba el coche a mi padre, metía en una tienda de campaña y me iba por ahí al monte y me hacía mis escapadas, porque en ese momento no tenía dinero para una furgoneta. Así que sí, sí, así fue. Qué guay. Hasta 2021 tú estuviste viajando, viviendo y viajando en una furgoneta. ¿Cómo era esa furgoneta? Dinos el modelo. Yo sobre todo pido que nos digas el modelo por si a alguien le interesa saber cómo era, pues que pueda un poco mirarlo en internet, porque Sí. yo no entiendo nada de coches ni de furgonetas, con lo cual pues tengo que buscarlo en Google y si hay alguien que le pase lo mismo, pues que tenga ese recurso. ¿Qué furgoneta tenías en la que vivías anteriormente? Sí, era una Volkswagen T4 de techo alto, que bueno, para que la gente que no sepa, pues la típica California, Mm. pero con un techo alto ya fijo, ya rígido. Y bueno, para mí era una maravilla de furgoneta. Pero te Sí, sí. cambiaste a donde vives actualmente, que es un camión. Háblanos un poco también de la transición. ¿Por qué decides pasar de furgoneta a camión? Imagino que por espacio. Sí, por muchas cosas, porque yo he sido siempre como que he tenido siempre muchas ganas de cambio. En 2020 la idea era vender la furgoneta e irme a Canadá. Tenía el visado, el Work and Holiday Visa aprobado y todo. La idea era venderlo, irme allá y viajar por pues, Alaska. Tenía muchas ganas de también la costa oeste de Estados Unidos, Baja California, y quería hacer todo esa pedazo de costa con un minibús escolar. Era mi sueño, ¿no? Ya los Oh, empecé a buscar y todo y no están mal de precio además. Así que era la idea, pero como con el COVID todo se fastidió, pues dije, bueno, pues aquí me quedo y seguí viajando y encantado. Pero de repente en 2021 me acuerdo dando un paseo por la sierra de Madrid. Sí, estaba ahí y dije, "Jo, vamos a abandonar un poco el proyecto de Canadá porque todo el tema del COVID todavía para viajar lo complica un poco. Y bueno, pues ya que no voy a hacer ese cambio, pues vamos a hacer un cambio en Europa de cambiar de vehículo. Y pensé en autocaravanas, pero no me convencía la distribución que tienen. Entonces pensé en comprar una antigua, tirarla entera por dentro y hacerla nueva, pero no estaba muy convencido y luego pues sabía que sobre todo en Alemania, por ejemplo, pues se llevan mucho este tipo de camiones o furgones carrozados, que creo que es el término correcto, pero bueno, mucha gente le llama camión y básicamente que es como un camión frigorífico pequeño. Y sí, me puse a buscar poco a poco y creo que un año más tarde, desde que se me ocurrió la idea, un año más tarde pues me mudé al camión ya terminado. el camión, que es una pasada. Os recomiendo que vayáis al Instagram o al TikTok de Íñigo para verlo por dentro. Pero háblanos un poquito, porque hemos pasado de la vida simple de la furgoneta, bueno, hemos pasado de la furgonetilla, el monovolumen de Australia en el que tirabas los asientos para atrás, a tener un camión que tiene hasta una chimenea. Háblanos un poquito de lo que tienes ahí ahora en el camión. Sí, no, es Es increíble. O sea, el camión. increíble. Y echo la vista atrás y digo, es que cómo he estado 4 años viviendo en esa furgonetilla y tan feliz, porque me dices, no, es que he estado muy puteado, ¿no? Diciendo, joder, qué poco espacio, qué mal esto, qué mal lo otro, sin baño, sin ducha, sin. No, es que era súper feliz y estaba convencido además de como que esa era la opción, ¿no? Y luego ya cuando ya se estaba terminando el camión y todavía seguía en la furgoneta antes de venderla, ya ahí sí que está un poco cansado de la furgoneta, decir, "Joder, pues, a veces más espacio y tal". Y efectivamente yo creo que cuando llevas muchos años viviendo de esta forma, que no era la intención en un principio, como digo, pues yo pensaba que al año me iba a cansar. Y luego pasa un año y digo, pues igual aguanto 2. Luego, igual 3. Y ahora llevo, pues va a hacer 5 y estoy más motivado que nunca. Pero, pero sí, pues tener espacio vital creo que es importante, sobre todo pues cuando hace frío, cuando llueve y tal. Y luego pues tenía el capricho, desde que conocí a alguien que tenía una chimenea en su furgoneta, de tener una chimenea en la furgoneta. Y efectivamente, pues ahora disfruto de una de las mejores cosas que tiene este camión, que es una chimenea. Tengo una ducha también dentro, ya no me tengo que duchar fuera. Que sé, tengo un monitor enorme para trabajar, tengo un proyector. Bueno, Unas tengo de cuantas todo, muchas pijaditas, cosas, ¿eh? sí. Muchas pijadas, sí, 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 sí. Igual demasiado, es como que el cambio ha sido un poco demasiado brusco, pero claro, ya que te metes a hacer un proyecto así, no te vas a quedar un poco como a medias, ¿no? Eso es lo que yo pensé. ¿Te preocupa la seguridad? Porque ahora que llevas, pues a lo mejor cosas un poco más de tecnología y así, no sé si te han robado alguna vez, pero ¿cómo gestionas ese tema? Sí, pues muy interesante porque sí, en todos estos años me han robado una vez
y fue cuando no dormía en el camión porque estaba aparcado debajo de casa de mi padre, ¿vale? En un sitio súper seguro en principio, que todo el mundo te diría que es súper seguro, y dormí ahí y al día siguiente pues bajé a por algo, a por canela, me acuerdo. Y de repente vi que estaba todo muy revuelto y me habían robado 8 euros, un altavoz Bluetooth de hacía 6 años y unas gafas de 20 euros. O sea, me robaron una mierda, pero me robaron. Y ahora, por ejemplo, claro, en el camión, o sea, en la furgoneta me da menos cosa dejarla, abandonarla un poco, ¿no? Mm. Y en el camión efectivamente tengo más miedo. Tanto es así que llevo pues ya como 5 días que he vuelto a casa y creo que he dormido 2 noches en casa de mi padre y 3 en el camión. Y es porque me da miedo o me da un poco de respeto dejar el camión solo. Mm. Sí. ¿Y dónde lo aparcas cuando llegas a ciudades o lugares así? Porque es un camión voluminoso, entonces, ¿te has encontrado ahí pegas a la hora de aparcarlo? La verdad es que no, porque lo que has usado un término genial, que es voluminoso, Mm. pero no es largo. ¿Vale? Vale. Yo creo que para aparcar el problema suele ser cuando tienes un autobús, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, una furgoneta larga. Pero es que mide 5 metros 90. Para que te hagas una idea, el coche de mi hermana y el de mi padre miden 5 metros. ¿Vale? O sea, son 90 centímetros más. Mm. Entonces, bueno, puedo aparcar en muchísimos sitios y no tengo demasiados problemas. Sí que en las ciudades, igual que con la otra furgoneta, no me gusta ir al centro, prefiero dejarlo en las afueras y cogerme un metro o lo que sea. Pues está en París ahora, por ejemplo, pues busqué una estación de metro donde podía aparcar y gratis, además, y cogía el metro y me plantaba en 20 minutos en la ciudad. Qué bueno. ¿Cómo son los sistemas de seguridad de una furgoneta o de un camión para que no te roben? Bueno, yo hablo desde el desconocimiento. Sí, bueno, hay millones de historias. Yo la verdad es que nunca he sido muy de tener muchas cosas porque prefiero que me roben una vez a vivir con miedo, ¿no? Mm. Sí que en el camión tengo una pequeña cámara que además todavía no la he instalado, que bueno, pues que desde el móvil puedo ver en cualquier momento lo que se ve, si notan y la alarma o la cámara, porque es un dos en uno está activado, pues suena una alarma. También ahora voy a poner un localizador GPS, pues por si se lo llevan para tenerlo Ay, me encanta. controlado. O sea que ahora voy a empezar a poner alguna cosita, pero vamos, ya te digo, esta cámara vale 100 euros, o sea que son cosas sencillas. Sencillas. Em, Tú viajas con el camión, antes con la furgoneta, es decir, podrías dedicarte a generar contenido de viajes y nunca ha sido algo por lo que te hayas decantado, siempre te has decantado mucho más por el tema de las furgonetas, es decir, los viajes los vives para ti, ¿no? Digamos. Sí, la verdad es que me doy cuenta que no me gusta escribir sobre sitios que he visitado. ah, y hay mucha gente que lo hace muy bien. Entonces, prefiero no meterme en eso y hablar más de furgonetas, ¿no? Y mucha gente, sobre todo en Instagram, en Viajando Simple, mucha gente me escribe y me dice, "Jo, es que nunca compartes lo que visitas. Estás todo el día en el camión encerrado." Y yo, no te equivoques, lo que pasa es que no me gusta. O sea, lo que quiero es un poco pues echar un cable a la gente que está pensando en camperizar un vehículo o tal, echar un cable, pero el hacer de guía turístico no, no, no me gusta. Y luego también que no me siento muy cómodo pues grabando por ahí con el móvil. Es algo que lo que tú dices, prefiero dejarlo para mí y con la gente que estoy viajando, porque muchas veces estoy con gente y sí, es porque no me gusta y tengo la suerte que intento hacer lo que me gusta. Claro que sí, no, no, y si todo lo demás te funciona, pues ¿para qué te vas a meter en el fregado de los viajes? Que te digo yo que tiene mucha tela. Dices que a veces viajas con gente porque ahora este es tu estilo de vida, te dedicas a crear contenido, a viajar y normalmente viajas solo, o sea, viajar con gente lo haces de forma puntual, pero de normal viajas solo. ¿Cómo llevas la soledad en el camión? ¿Echas de menos igual compartir aventuras con alguien de forma más continuada? La verdad es que no, me gustaría viajar más solo. Te lo digo de verdad, ¿eh? No. Qué pereza, hombre. Sí, lo que pasa es que efectivamente, pues lo que he dicho, yo si estoy con alguien no me sale el ponerme a grabar un vídeo. Mm. Entonces, cuando estoy con gente no grabo nunca. Pero mira, ahora mismo creo que llevo 6 meses, ¿vale? Que he viajado poquísimo solo. Cuando digo poquísimo se pueden ser 2 semanas. He viajado con mucha gente. Lo que pasa es que siempre la gente no se entera de eso porque no quiero que se entere. Entonces, mucha gente me dice eso, no te sientes solo. Y yo, joder, tengo unas ganas de estar solo
Y ahora mismo el plan es irme a Grecia con el camión, también un poco para intentar estar solo. Pero mira, hoy estaba hablando con un amigo y me dice, oye, en abril, ¿qué haces? ¿Hacemos algún plan de viaje y tal? Y yo, mira, voy a estar en Grecia, si quieres te puedes apuntar unos días. Unos días, pero No, no, y luego estoy encantado, ¿eh? Pero ahora, por ejemplo, ya te digo que llevo 6 meses viajando acompañado, con diferentes personas además, y ha sido intenso, pues me apetece estar a mi bola. Entonces, me gusta mucho ese equilibrio, ¿no? De mm, cuando quiero estar solo y cuando quiero estar con gente. Por suerte, tengo muchos amigos que viven por Europa, entonces cuando me apetece estar con gente, voy a donde están y estoy con ellos. Pero a veces huyo un qué poco, sí. bueno, En en que te Grecia no dejen un conozco a poco nadie, por tranquilo. ejemplo. Uy, está bien eso. ¿Cómo es un día a día en el camión, por ejemplo? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo lo gestionas? Sí. Pues a ver, un día lo más normal suele ser que trabaje por la mañana y que disfrute por la tarde, ¿no? Me gusta normalmente despertarme pronto, empezar a trabajar pronto, porque siento que soy más productivo y que para hacer el mismo trabajo necesito menos horas. ¿Sabes? Como que en 2 horas a primera hora de la mañana hago muchas más cosas que en 3 por la tarde, por ejemplo. Pero muchas más. Y digo, pudiendo trabajar 2 horas, ¿para qué voy a trabajar tres? Entonces me obligo eso, a trabajar por las mañanas y luego ya después de comer, pues si tengo que conducir, normalmente pues me gusta conducir de día, no me gusta conducir de noche, pudiendo tener un montón de luz y ponerlo fácil, pues ¿para qué voy a conducir de noche? Entonces, si conduzco, que no suelo conducir mucho, pero si me toca, pues suele ser después de comer normalmente. Y luego a la tarde ya digo, pues disfruto un poco del lugar en el que estoy, de la gente con la que estoy. También pues lo típico que haces en una casa también, pues hay veces que te toca poner lavadoras, te toca, yo qué sé, limpiar, te toca pues, cocinar, y luego también pues estar en el sofá y ver una serie y todo eso, porque cuando llevas bastante tiempo, no te apetece estar todos los días visitando sitios. Eh, entonces, sí, más o menos es mi rutina. Luego me acuesto bastante pronto y vuelta a empezar. Imagino que la lavadora te vas a la lavandería, no debes tener una lavadora en el camión. Sí, no, efectivamente, tengo una lavandería. O sea, voy a una lavandería. Ay, pues eso a mí sí que me daría un poco por saco, ¿eh? Te lo tengo que decir. El tema Sí, de la lavadora, uf. y lo es, pero como al final es algo que hago cada 2 semanas o así, pues bueno, pues Bueno, yo qué no sé, está mal, cada pues 2 semanas no está mal, ¿eh? sí, también pues Es porque no viajas tiene... con un niño tiene- pequeño, porque los niños pequeños se enguarran mucho, Sí, entonces hemos sí, estado en Nueva York ahora, no teníamos lavadora en el apartamento, chico, y cada 3 días a la sí. lavandería y me quería cortar las venas, te lo Sí, es juro. que eso es horrible. Sí, sí. Yo Eso cuando es. me toca ese día ya me fastidia, pues no me quiero imaginar efectivamente cada 3 días. Sí. Y usando pañales de tela, amigo, eso es otra. Hostia, Bueno, claro, es verdad. bueno, yo conozco gente que tienen furgonetas, autocaravanas, que viajan con sus hijos y de normal utilizan pañales de tela, por ejemplo, y en la furgoneta es un no, porque, vamos, es que a mí me parecería imposible también. Es que Sí. andar a la lavandería cada 2, 3 días también con los pañales de tela. Qué difícil. En los últimos días he leído en tus redes sociales que tú prefieres dormir en la naturaleza que en los campings. Y esto me lo tienes que explicar. ¿Por qué? Joder, es que a mí me cuesta muchas veces entender cómo la gente prefiere un camping o un área. Que mucha gente se cree, bueno, como bien he dicho, a mí no me gusta gastar dinero. Pero es que de verdad, al mismo precio, prefiero la naturaleza. Sobre todo por el hecho de no tener a vecinos pegados, gritando. Yo qué sé, pues en los campings también hay muchos niños que a mí me encantan mis sobrinos, me los llevo de vacaciones en el camión muchas veces, estoy encantado, pero para unos días. En cambio, el vivir ahí con grupos de niños, con bueno, un montón de gente, que al final todos somos diferentes, hay gente que se acuesta tarde, que pone música, que tal. Y, joder, pues, es como, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir en un edificio con un montón de vecinos, que habrá de todo, o vivir en una casa en medio de la montaña? Pues por ese tema, por lo menos, eso, ¿no? Y luego que mucha gente piensa, no, es que, claro, a mí me daría miedo, ¿no? Yo pienso, joder, en medio de la nada, donde no hay nadie, es muy difícil que aparezca alguien malo. En cambio, en un sitio que está lleno de gente, pues Hmm. por probabilidad, por estadística, es más probable de que haya alguien con malas intenciones. Es un poco lo que yo me quiero creer. Y luego, además, también que tengo un amigo pues, que le robaron en un camping. Una persona también que trabaja en un camping que me ha dicho
que robaban bastante a menudo y bueno, pues esas cosas digo, pues ¿para qué? ¿No? Y el otro día, casualidad, pues por falta de electricidad, porque si ahora está muy bien, tengo más placas solares, tengo un sistema eléctrico mejor, pero claro, también consumo muchísima más electricidad. Tengo ahora un monitor para trabajar, que sí, la calefacción, que sí, yo qué sé, pues un montón de cosas que chupan electricidad. Y andaba un poco justo de electricidad y como además nunca me había conectado en mi vida a un camping, a un área a la electricidad, pues tenía ganas de probar. Y digo, pues venga, vamos a probar. Y llego a un sitio que sí, muy bien, 8 euros, muy barato. Y digo, este es el peor sitio que he dormido en muchísimo tiempo. Digo, claro, estoy pagando por dormir en el peor sitio que he dormido. Y además venía Claro, de es dormir que en sitios paradisíacos, me acuerdo. Y digo, joder, pues sí, muy bien, tengo electricidad, pero es que es lo único que me aporta. Entonces prefiero invertir un poco de dinero en pues eso, placas solares, en tener un sistema que no me haga necesitar o incluso cortarme a la hora de usar aparatos eléctricos. es súper sostenible. Yo siempre le he dicho que el tema de viajar en furgoneta ya no solamente porque generas muchos menos residuos, porque si no los tienes que ir arrastrando contigo en el camión o en la furgoneta. Y luego además el uso de placas solares te permite autoabastecerte de toda la electricidad que necesitas o casi toda, ¿no? ¿Tú lo has conseguido eso? ¿Has conseguido autoabastecerte? Mira, en noviembre fue cuando empecé a tener problemas, cuando el sol, bueno, Mm. también estaba ya volviendo de Escocia y ya estaba en Holanda, y el sol no salía mucho, una semana de lluvia, yo quería estar parado, porque conduciendo también recargas la batería, y ahí, pues como es normal, por muchas placas solares que tengas, da igual. Entonces ahí fue cuando empecé a tener problemas, pero en cuanto te empiezas a mover, en cuanto salen 2 días de sol, ya está. Pero sí, puede haber algún día así. Pero bueno, para mí es bastante sostenible. Y mucha gente puede decir, no, es que, oye, Íñigo, viajas en la furgoneta era de los años 90. Eso te tiene que eso es horrible para el medio ambiente, ¿no? Yo decía, ya, pero yo me doy cuenta que la media de mis acciones a lo largo de un año son más sostenibles que la media. Luego también que, vale, sí, efectivamente no es el vehículo que menos consume, ¿no? Pero también me doy cuenta que los kilómetros que hago yo, que es una media como 1.200 kilómetros al mes, hay mucha gente que hace más kilómetros yendo a trabajar. Y claro, con un coche que sí, que consume menos. Vale, consume la mitad. Pero claro, si hace más kilómetros y luego además llegan las vacaciones y si coge un avión y se va a Estados Unidos y yo qué sé, ¿sabes? Como que, repito, la media de mis acciones creo que es bastante más sostenible que la media a pesar de viajar mucho en un vehículo diésel que contamina, que es horrible para el medio ambiente. Totalmente. Íñigo, nos has hablado de Grecia. Me gustaría que nos dijeras un poco qué plan tienes en 2023, si es que lo quieres compartir, porque igual no quieres compartirlo para que nadie se una. Está bien, está bien. Sí, es verdad, porque además he hecho algunos comentarios y enseguida, bueno, la Te idea es salen mal aparcar. los voluntarios, ¿no? Para acompañarte. Bueno, además, no, han salido planes guays, ¿eh? Pero sí, la idea en enero es llevar el camión a Barcelona, donde lo hicieron, que me lo llevé antes de que lo terminasen, por ansia, ¿no? Y entonces faltan 4 cosas, ¿no? Con unas cajas en los bajos para llevar más cosas y bueno, 4 tonterías. Y entonces aprovecho el dejar el camión aparcado allí para cogerme un avión a Latinoamérica, que no he estado nunca, y luego más, pues eso, que yo no estoy muy acostumbrado a coger aviones y a coger unas pequeñas vacaciones del camión. Todavía queda un mes para irme, más o menos, y no tengo ni idea ni a qué país, ni nada me voy a ir, pero sé que me voy a ir 1 o 2 meses. También para aprovechar el calorcito que hará por ahí, porque en Grecia, a pesar de que haga sol, pues enero y febrero hará fresquito. Entonces yo creo que para marzo sí que el plan es llevar más o menos el camión a Grecia y estar por ahí unos meses hasta que empiece a hacer calor. Y luego, ¿sabes algo? Luego, sí, pues hay un festival de nómadas digitales en Bulgaria, del que me han hablado muy bien, y nada, iré ahí en junio. Y luego, aprovechando que estoy por ahí, pues puede ser Turquía. Bueno, muy interesante. Has dicho que Sí. te vas de vacaciones a Sudamérica, que te tomas unas vacaciones del camión y es algo que te quería preguntar. ¿Te cansas? No, ¿Te la verdad cansas? es que no, porque yo no viajo 12 meses al año, yo viajo unos 10 meses al año. Más o menos un par de meses. Bueno, todas las navidades siempre vuelvo a casa, que me encanta estar con la familia, me encanta estar con mis amigos. Y entonces normalmente diciembre y enero suelo hacer parón.
Y bueno, pues creo que eso me sienta muy bien. En cuanto llevo un mes parado, tengo unas ganas de volver a viajar en furgo de la leche. Pero bueno, ahora me apetece también pues el probar a estar allí. No me voy a llevar el camión porque es mucho dinero y me apetece seguir descubriendo Europa. Además, tengo muchos países todavía que me queda. Así que no considero que me canse, pero porque paro. Si estuviese 12 meses al año, creo que sí me cansaría. Sí. Claro. Para una persona que esté planteándose este estilo de vida, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde le recomendarías empezar? Claramente por alquilar una furgoneta o dos antes de comprar una, diferentes para probar. Y bueno, hay mucha gente que lo tiene como muy idealizado y que cree que, claro, porque hay muchas imágenes muy bonitas por ahí, pero efectivamente pues tiene sus cosas malas, ¿no? Pues si te hace malo una semana, estar ahí encerrado es un rollo, tienes que ir a por agua, ¿no? Hay ciertas cosas, por lo que tú dices, la lavandería y tal. Entonces lo ideal es, yo creo, probarlo y si ves que te funciona, pues adelante, no perder el tiempo, comprarte un vehículo de segunda mano, porque luego yo he tenido, como he dicho, 6 furgonetas y ahora un camión, y con todos los vehículos más o menos he recuperado el dinero que he invertido en ellos. Así que creo que para empezar es bueno comprar algo de segunda mano porque es muy probable que, a menos que lo choques o le pase algo, que luego vayas a recuperar el dinero si no te gusta o si quieres cambiar a un vehículo diferente. ¿Y que te lo campericen o camperizarlo tú? Buah, si tienes tiempo y paciencia, y crees que lo vas a disfrutar, hazlo tú. Si no tienes una de esas dos cosas, si no tienes paciencia o tiempo, no lo hagas tú porque te vas a desesperar. Yo considero que tenía tiempo y paciencia y el camión no lo he hecho yo, con eso te digo todo. La furgoneta sí, el camión no. Fuera un poco. Yo me considero una persona muy estable, pero eso fue un altibajo de hago algo que está bien, buah, me siento Dios, buah, yo que no soy nada manita, se podía hacer esto, y luego digo, ¿y cómo hago esto otro? O he hecho esto y se ha roto a los 2 días. Entonces es un poco desesperante. No, yo tengo clarísimo que si llega el momento, o me la compro ya camperizada o que me lo hagan, porque yo no. Ni paciencia, ni tiempo, ni ganas, ni nada. No, a mí me lo tendrían que dar hecho seguro. Y con las comodidades que tienes tú ahí en el camión mínimo, porque yo creo que soy un poco pijilla para esas cosas, no sé, ¿eh? Sí, al final todo es acostumbrarse. Y creo que lo guay también, que no lo he dicho, es ir de menos a más. Si empiezas pues Mm. con algo como lo que tengo yo, que como dices tú, tienes muchas pijadas, pues enseguida te acostumbras y no lo valoras. Yo me acuerdo cuando tenía un fregadero en la otra furgoneta, cuando lo puse, era el primer fregadero que había tenido con agua corriente funcionando bien. Y claro, era para mí un sueño. Y claro, venía cualquier persona que no está en una furgoneta nunca y me dice, ¿con esta mierda de fregadero vives? Si es enano. ¿Sabes? Y yo, no, pero que tengo, mira que sale agua corriente. Y otro, ya, pero ¿y agua caliente no tienes? Y yo, no, pero que funciona todo, o sea, mira. Claro, ahora el problema es que los que vemos tu camión, pues queremos algo así, por lo menos. No queremos Claro, la verdad es que es algo una menos. pena, sí, Es que, claro, fijarte en cosas, sí. está ahí, está muy alta, está muy alta las expectativas. Y luego también depende de lo que te puedas permitir. Pues Claro. yo en su día pues, me podía permitir una furgoneta de 800 euros, pues por suerte hay vehículos de todos los precios. Claro, mucha gente dice, no, claro, es que es muy caro, las furgonetas camper son muy caras. Y yo, bueno, sí, una Volkswagen California nueva vale 60.000 euros o más. Pero mi primera furgoneta, repito, 800 euros. Y la segunda fueron 1.000 y poco. Hay que empezar de a poquito. Oye, Íñigo, vamos a ir acabando. Y antes has mencionado un sueño que tenías de ir a recorrer Alaska, la costa oeste, todo esto, ¿no? Y no sé si era un sueño que te planteabas hacer con la furgoneta, de si te planteabas trasladarla a otro continente. Si es así, ¿es algo que te plantees retomar en algún momento? Sí, por supuesto, es más, igual 2024. Pero sí, la idea no era llevarla porque vi que era bastante caro y como digo, a mí me gusta pues el luego recuperar el dinero y sé que si llevo un vehículo allí, luego ya claro, los gastos que has invertido van a ser muchos, ¿no? Entonces, yo en 2020 tenía claro que iba a vender el vehículo aquí y comprarme uno allí también, porque soy un poco inconformista igual y me gusta cambiar. O sea, ya ves que en no muchos años he tenido 7 vehículos camper. Esto no es muy normal. Pero es porque me gusta probar diferentes. Pues igual allí es un minibús escolar o incluso una autocaravana que no he probado. Bueno, sí que estuve en fin de semana,
sí, probar algo diferente y lo retomaré, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Pues te seguiremos, Íñigo. Muchísimas gracias por este ratito, por compartir tu historia con nosotros, que ha sido un gustazo tenerte en el podcast, otro maestro del podcasting. Así que gracias. Nada, gracias a ti, de verdad, Carla. Se me ha pasado, hemos estado un buen rato y se me ha pasado echando leche, así que millones de gracias y nada, te sigo escuchando por ahí por los podcasts que haces. Muy bien. Recuérdanos dónde Gracias. podemos encontrarte, tanto en redes sociales como en los podcasts, el libro, todo lo que haces. Sí, bueno, lo más fácil es Viajando Simple. Viajando Simple, por suerte, estoy en todas las redes sociales, así que si usas cualquier red social y pones Viajando Simple, seguramente salga por ahí. Y el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta está en Amazon y en librerías pues como Altair, Desnivel y demás. Bueno, es fácil de buscar. Y luego tengo un podcast que está muy guay, que es Cómo Traviajar, que es muy diferente porque no hablo de furgonetas, sino sobre cómo vivir viajando. Entonces, pues si tenéis ese sueño que tenía yo, pues creo que es un podcast bastante interesante que no solo cuento mis aprendizajes, sino los aprendizajes de un montón de personas que pasan por allí y que espero que te pases algún día para contar los tuyos. Cuando tú quieras, que además Sí, nos vamos de viaje ahora y vamos a traviajar un rato, así que, madre mía, buenísimo. y con una niña, a ver cómo hacemos ese malabar. En fin, Íñigo, muchísimas gracias, ha sido un gustazo y nada, a mí ya sabéis que como siempre me encontráis en Instagram como @lamaletadecarla y en el blog lamaletadecarla.com. Recordad que me ayuda muchísimo si dejáis un comentario o una valoración en este podcast y si lo compartís con amigos y familia para que también escuchen el podcast de La Maleta de Carla y cada vez seamos más. Por cierto, si estás escuchando este podcast en el momento de su publicación, que sepas que es el último de 2022 y que volvemos con toda la fuerza el 8 de enero de 2023 con el primer episodio del año. Si ya eres oyente habitual, te puedes imaginar quién es mi invitada. Te deseo una feliz entrada del año 2023 y si estás escuchando este podcast en cualquier otro momento, feliz día, tarde o noche y mil gracias por estar al otro lado. Gracias también a ti Seguros y a Level por acompañarme un episodio más. Hasta la próxima. ¡Chao!